Juan capítulo 19. Los acontecimientos que se narran en nuestra lectura de hoy tienen lugar entre las 15 y 18 horas del viernes de Pascua, es decir, entre las 3 y las 6 de la tarde y las primeras horas de la madrugada del domingo, primer día de la semana. Así que vamos de las 3 a las 6 de la tarde del viernes a la madrugada del domingo. Esto es lo que se nos narra en nuestro texto. Juan 19, 38. Después de todo esto, la muerte del Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuestro texto nos detalla situaciones interesantes que son posteriores a la muerte del Señor y nos da una serie de detalles para que consideremos, porque ya que la Escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo es quien la ha escrito, tenemos que prestar atención a todos los detalles que se nos narran. Lo primero que aprendemos es que hay unas normas sociales que se deben respetar. Hay unas normas sociales que se deben respetar. Hay que actuar con educación y hay unos protocolos que debemos observar. Aunque la moda de nuestros días hace que la gente no sepa vestir para cada una de las ocasiones que se presenta, y esto demuestra que como no hay ética, no hay estética, pues se ha perdido todo lo que tiene que ver con la ética y con la estética. Pero sí que cuando estas personas que no tienen ni ética ni estética ven a la gente bien arreglada para las distintas situaciones sociales que se llevan a cabo, sí que les gusta ver a las personas arregladas y dispuestas en cada ocasión con el atuendo necesario para esos momentos. Hay fechas señaladas y hay acontecimientos importantes que se deben observar. El pueblo de Israel tenía, aparte del día de reposo, que la cristiandad no lo sabe, pero está en el 4º mandamiento. Claro que a la cristiandad tampoco le importan los mandamientos, imaginaos el 4º. El pueblo de Israel tenía, aparte del día de reposo, sus festividades para conmemorar diversos asuntos. Entre ellos estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, los tabernáculos y otros muchos que había en el calendario hebreo. Los aniversarios, las conmemoraciones son importantes, así como es importante el nacimiento de un bebé, que es de gran alegría. Y es importante también la muerte, que hay que actuar con respeto. Formamos parte de una sociedad donde cierto tipo de cosas deben ser tomadas en cuenta, siempre y cuando no atenten contra algún mandamiento o algún principio. No vamos a celebrar la fiesta de la patrona de tal pueblo. Eso no lo vamos a hacer porque contraviene la enseñanza de la Escritura y contraviene algún que otro mandamiento. Pero la muerte es una de estas cosas que tenemos que tomar en cuenta, donde hay que atender a la familia y tener algunas consideraciones interesantes. Tenemos que llevar a cabo ciertos protocolos sociales para honrar a nuestros seres queridos que se han ido o a los seres queridos familiares que quedan. Hoy vamos a ver en nuestro sermón algunos aspectos interesantes para nuestra edificación y que lo vamos a resumir en 3 puntos. El primero, que hay un protocolo social que debemos atender. El segundo, 2 hombres valientes. Y el tercero, 3 dificultades. Así que tenemos ahí un protocolo
2 hombres, 3 dificultades. Vamos a ver entonces el protocolo social. Cada persona que vive en un contexto social, sea cual sea, y todos vivimos en un contexto social, está sometida a las normas de su cultura. Y estas normas son las que se disponen a asumir, en nuestro texto, tanto José de Arimatea como Nicodemo. Y nosotros, sea cual sea la cultura en la que podamos estar, debemos asumir las normas de esa cultura. Si yo viajo a Inglaterra, en mi cultura se conduce por la derecha. Y no puedo llegar allí diciendo, queridos ingleses, como en mi país se conduce por la derecha, yo voy a conducir por la derecha. Porque no creo que tarde más de 1 minuto en tener un accidente. Eso es un caso bastante impactante. Pero también lo digo por los hermanos de otros países que nos visitan o que están conviviendo ya en España y que quieren ser ciudadanos españoles, que tienen que tener en cuenta algunos asuntos de la cultura, para no ofender. Es que en mi país se hace así. Pues es estupendo que se haga en tu país, pero aquí no, y estás aquí. Así que tienes que tener en cuenta las normas de la cultura, siempre y cuando sean lícitas y no te lleven a violar ningún mandamiento de la ley de Dios. Pero eso lo tienes que tener en cuenta. Esas normas, como decía, son las que se disponen a asumir tanto José de Arimatea como Nicodemo. Algunas de las circunstancias en las que se produjo la muerte del Señor ya fueron profetizadas en Isaías. En el capítulo 53, versículo 9, leemos: «Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte». Algunos traductores apuntan a que el texto literalmente dice: «mas con el rico fue en su sepulcro». Y son bastante más precisos. Tanto Nicodemo como José de Arimatea pertenecían al partido de los fariseos. Un partido, como sabéis, totalmente abierto, condescendiente con todos, muy amable con todas las personas. Esto lo digo con ironía porque era exactamente lo contrario. A pesar de que los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales, como era el decreto divino, la responsabilidad humana, la inmortalidad del alma, en contra de los saduceos que pensaban que el infierno no existía, como hoy el Papa también, había producido esta corriente de pensamiento hombres de mucha fama, como Gamaliel, como Josefo, el historiador. Pero cometían un error fundamental, y es que hacían de la religión algo externo. Por tus obras, como hoy tiene la Iglesia Católica. Por tus obras te salvas. Tienes que ser buena persona, darle dinero a los pobres que están mendigando por la calle, y con eso, haciendo buenas obras, puedes obtener la salvación. De manera que entendían que una obediencia externa a la ley les capacitaba para entrar en el reino de los cielos. Con lo cual, no necesitaban a Cristo, porque sus propias obras ya le valían. Y esto también habría que preguntárselo a los católicos. Si sus propias obras les llevan al reino de los cielos, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad? ¿Para qué dio su vida? Para que luego tú te salves cuando tú quieras. Daban una gran importancia a la tradición oral y a la vez marginaban por completo las Escrituras. Es la Iglesia Católica, segunda parte. De ahí que el Señor, en las veces que se enfrentó a ellos, les decía: «Oísteis que fue dicho, oísteis». Porque es así como ellos transmitían su enseñanza. Esta era su base de conocimiento, la enseñanza oral que se transmitía de padres a hijos, aunque especialmente la tradición oral que, según ellos, venía a través de los profetas. La tradición oral de los profetas. Pero ¿y para qué te valen los libros escritos? No, era la tradición oral. Y ya sabéis vosotros, en cuanto alguno de nosotros diga algo, cuando llega el tercero no se parece en nada a lo que dijo el primero. Pues así estaban, con la tradición oral. El Señor, desde luego, les acusó en numerosas ocasiones de que se creían superiores a los demás por el hecho de guardar externamente la ley, de la cual además hacían ostentación. Un fariseo que se ponía a orar en las esquinas de las calles para que todos lo vieran. Pues José de Arimatea pertenecía a este grupo, pero tomó una decisión valiente. Pasó de ser discípulo del Señor secretamente a actuar de forma determinante, a pesar de que cualquiera podría pensar que, estando ya muerto el Señor, no merecía la pena arriesgarse ahora cuando no lo había hecho en vida. ¿Por qué ahora tomaba una decisión que le iba a dejar socialmente abierto a muchas críticas?
Pero José de Arimatea actuó con valor. Nos dice el texto que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Esto es importante. Esto es importante para los que piensan que los cristianos deben estar marginados de la sociedad, que no se deben meter en ningún sitio que tenga un cargo público, que deben ser la miseria de la miseria. Pues tenemos aquí a José de Arimatea, que se pudo presentar delante de Pilato, el gobernador. Es decir, no se podía presentar cualquiera, pero José de Arimatea sí que se presentó. Le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Es decir, José tenía la suficiente relevancia política como para que Pilato, el gobernador romano, le recibiese. Esto le ponía en una situación muy delicada a la vez, porque le exponía. Juan Carlos Rail nos dice que hay 3 aspectos importantes que destacan en su conducta. La primera, dice Rail, José honró a Cristo cuando sus discípulos le habían abandonado. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Para recoger su cuerpo. ¿Dónde están los discípulos? Por ti daré la vida, Pedro. Pedro, menos mal. ¿Dónde está el resto de los discípulos? Así que resulta aquí que José de Arimatea, fariseo, demostró más fe y más valor que todos los discípulos después de estar 3 años y medio con el Señor, viendo todo lo que el Señor hizo. En segundo lugar, dice Rail, José honró a Cristo a pesar de que su actuación era sumamente peligrosa. Manifestó en público su respeto por alguien que había sido condenado como blasfemo, malhechor y sedicioso. Estaba diciendo públicamente que él era amigo del ejecutado, lo cual requiere un enorme acto de valor, teniendo en cuenta la atmósfera hostil de los fariseos hacia Cristo y el dominio férreo que tenían sobre las conciencias del pueblo. Incluso el Evangelio de Marcos nos dice que entró osadamente a Pilato, lo cual nos muestra que fue un hombre con mucho valor. En tercer lugar, dice Rail, José honró a Cristo cuando era un cadáver. José honró a Cristo cuando era un cadáver y parecía que no se podía hacer nada por él. No intervino públicamente cuando estaba obrando milagros, ni cuando predicaba, sino cuando su cuerpo yacía inerte. Este valor le hizo presentarse delante de Pilato, que le recibió en su palacio, y quizá por la alta representación que ostentaba, por su influencia, por su reputación y por su riqueza, porque era muy rico, Pilato accedió a la petición que José le planteó. Accedió. Debemos recordar que Pilato siempre consideró al Señor libre de culpa y que se vio obligado por la presión que ejercieron los judíos, los fariseos, para ceder ante este chantaje al que le estaban exponiendo, porque si él persistía en dejar al Señor libre, los judíos le acusarían a él de sedicioso. Entonces, antes de que el César le cortase a él la cabeza, pues entregó la cabeza del Señor. Por otra parte, aquí Pilato vio su revancha contra los fariseos, porque José era uno de los miembros del Sanedrín y además es quien muestra compasión hacia alguien a quien los fariseos odiaban a muerte. Así que aquí Pilato se vengó de ellos, dándole a uno de ellos que tuviese un privilegio especial. Pero también es de destacar que los propios judíos no pusieron ninguna objeción a que el cuerpo del Señor fuera sepultado, y esto es así porque la fiesta de la Pascua se aproximaba y coincidía con el día de reposo. Estamos en el viernes, el sábado es el día de reposo, y para los judíos el día de reposo empieza a la caída de la tarde del viernes, a las 6 de la tarde. Así que aquí había una urgencia. No se puede quedar un cuerpo colgado durante todo el día de reposo. Esto viola completamente el mandamiento. Hay que dejar todas las cosas en su sitio. Había urgencia. No tenemos ni idea de lo que hubieran hecho con el cadáver del Señor si José no hubiera intervenido de esta manera tan audaz. Quizá lo hubieran arrojado a una fosa común, que es la que utilizaban habitualmente para arrojar a los que habían sido ejecutados mediante este método. Pero sea como fuere, el acto de valor de José acabó con su reputación, con su posición, con su prestigio. Esto implica, como todos sabéis, que seguir a Cristo tiene un coste. Tiene un coste.
Una vez recibido el visto bueno por parte de Pilato, José se dirige a la cruz sin ninguno de los discípulos para proceder a la sepultura del Señor, sin discípulos. Sobresale el hecho de que en toda esta última escena nos encontramos a José colaborando con Nicodemo, otro fariseo que estaba en el Sanedrín. Los dos fariseos y los dos miembros del Sanedrín, lo cual nos lleva a la conducta de estos dos hombres valientes. Nuestro segundo punto. Destaca el hecho de que a los dos les vemos actuar con mucho respeto ante el cuerpo muerto del Señor, con mucho respeto. Comenta Calvino acerca de esta circunstancia: aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia del grato olor de la muerte de Cristo en la mente de estos hombres que apagó con rapidez todo lo que suponía su alta posición en la clase social judía. Esto implica que se movieron por convicción, de acuerdo a los deberes que debían asumir, y esto sin temerle al hombre, ni a los graves perjuicios sociales y económicos que recaerían sobre ellos al mostrar esta conducta abiertamente contraria a la imposición oficial. En tanto que José proveyó los lienzos y su propio sepulcro nuevo, Nicodemo proveyó las especias aromáticas. Dice la Escritura que trajo una mezcla de mirra y áloes. La mirra, como todos sabéis, se extrae de un pequeño árbol de madera olorosa de Arabia, y los áloes de un árbol grande, el agalocha, cuya madera contiene resina y proporciona perfume en polvo. Nicodemo había traído una mezcla de los dos, en torno a 100 libras, nos dice la Escritura. Y si miramos los pesos y medidas en el Nuevo Testamento, resulta que una libra equivale a 360 gramos, con lo cual estamos hablando de 36 kilos. Serán unas 70 libras. Era un producto muy caro, no era algo insignificante, no es lo que me sobra, a ver cuánto vale en el chino. No. Era extraordinariamente caro esto que trajo Nicodemo, lo cual muestra la generosidad y su capacidad de previsión, porque el cuerpo del Señor, recordamos que había sido azotado y desgarrado, así que necesitaría una cantidad importante de antisépticos para detener el proceso de descomposición. Y así trabajó Nicodemo, arduamente. Los orientales, como sabéis, no ponían el cuerpo en un féretro ni lo enterraban, sino que lo envolvían en lienzos y lo dejaban sobre una superficie dentro de una cueva. Ese era su método de enterramiento. José fue también quien compró un lienzo, una sábana, un producto de altísimo precio en aquella época. No tenían fábricas textiles que una sábana te la hacen en apenas 2 minutos. No, era a mano. Una sábana a mano. No había máquinas como en nuestros días. Y hacer una sábana a mano era extraordinariamente costoso, costosísimo. A medida que se envolvía el cuerpo en los lienzos, miembro a miembro, se iba untando con la mezcla de mirra y áloes, como formando una capa entre la piel y la sábana. Así preparaban los judíos a sus muertos para sepultarnos. No los embalsamaban como los egipcios, que les extraían el cerebro y las vísceras. No, los envolvían en las especias aromáticas y en un lienzo. Así que toda esta escena nos muestra de qué manera se cumplió la profecía que establecía en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor no vio corrupción, porque la providencia hizo que al ser envuelto en estos ingredientes naturales, su cuerpo permaneciese en su estado original. No olvidemos que el cuerpo se corrompe fácilmente. Leemos la historia de Lázaro en Juan 11:39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor va a estar desde el viernes hasta el domingo. Y aquí vemos a estos hombres cómo tratan el cuerpo del Señor para que no se descomponga. Dice un comentarista: en un sentido,
el Señor fue rico 2 veces en su vida. Una en su nacimiento, cuando los magos trajeron oro, incienso y mirra. Ahora tras su muerte, cuando un hombre rico le proporciona su sepultura y un hombre distinguido proporciona las especias de mirra para ungirle. Así lo vemos en su nacimiento y en su muerte. Nos sigue diciendo el texto que el lugar donde fue crucificado el Señor había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Y también resalta el asunto de que no es una casualidad ni una coincidencia que el primer Adán llevase a sus descendientes a la condenación por su desobediencia en el huerto del Edén, y que el segundo Adán, Cristo, llevase a sus descendientes a la vida por su obediencia en el huerto de Getsemaní. Otro huerto aparece. Los dos tienen en común el huerto. Uno atrajo sobre sí y sus descendientes la maldición por su desobediencia, el otro atrajo sobre sí, sobre su pueblo, la bendición por su obediencia perfecta. Uno nos trajo la muerte, el otro nos trajo la vida. Y el versículo 42 nos dice que allí, pues, por causa del día judío de la preparación y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es interesante leer que cuando vemos el texto de Éxodo, que nos habla sobre la Pascua, se habla de la Pascua de los judíos. Se habla de la Pascua de Jehová. Y cuando llegamos a esta altura de la historia, ya no se habla de la Pascua de Jehová, se habla de la Pascua de los judíos. Aquí ya han habido cambios. Como suele ocurrir, siempre que el hombre interviene y empieza a hacerle añadidos a la palabra, ya todo se desvirtúa y acabamos donde nunca imaginamos. Ya no es la Pascua del Señor, ahora es la Pascua de los judíos. El cuerpo del Señor fue llevado a un sepulcro, y esto no debe pasarnos desapercibidos, porque el lugar donde fue sepultado tenía un altísimo precio, porque era una cámara funeraria tallada en la roca. Tallada en la roca. Cuando vemos las imágenes de Petra, nos quedamos extasiados. Una ciudad tallada en la roca. Pues de esto es de lo que estamos hablando aquí. Había que tener muchos recursos para disponer de un lugar semejante. Según Mateo 27:60, era el sepulcro del propio José, y José era rico. En consecuencia, Isaías 53:9 encuentra aquí también su aplicación. Con los ricos fue en su muerte, un sepulcro de los ricos. Así se cumplió la profecía. Juan nos dice que era nuevo, y Lucas que no había sido puesto allí nadie antes. Nunca había entrado en él la descomposición. Era un sepulcro perfecto y nuevo para que descansara el perfecto cuerpo de Cristo. Allí se introdujo. Por las descripciones que nos dan los otros evangelistas, vemos que estaba labrada en la roca, según nos dice Mateo 15:46, lo cual requería un enorme trabajo para evidenciar la altísima clase social a la que pertenecía José. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que estaba labrado en la peña, que era propiedad de José. De manera que estos hombres no solamente fueron a solicitar al gobernador romano que les diese el cuerpo del Señor, no solamente compraron la costosa sábana, sino que también proporcionaron un lugar extraordinariamente caro para sepultar a nuestro Señor. Cuando nosotros vemos todas estas narraciones que aparecen en las Escrituras, podemos decir, hombre, le podían haber dado 2 sepulcros, o el sepulcro el doble de grande, y haber hecho muchas cosas más. El asunto, querido hermano, ¿tú también haces lo mismo? Porque estos hombres fueron extraordinariamente generosos. Y que nadie diga, es que eran ricos. Porque que yo sepa, a los ricos nunca les sobra un euro. Y los pobres nunca dan un euro porque dicen, es que somos pobres. Pero el asunto no es si eres pobre o rico, sino si tienes un corazón generoso o no. Porque cuando vemos estas enseñanzas en las Escrituras, se nos llena el corazón de alegría de ver qué generosos fueron aquellos hombres. Y luego cuando el dedo hace así, es que a mí no se me aplica. Bueno, si alguno piensa que a mí no se me aplica, no puede estar más errado. Ahora sin H. Este hombre fue todo lo generoso que se podía, porque su propia cámara funeraria, la suya, la dejó para el Señor. Y aquí vemos
¿Algo que yo amo y que estoy preparando para mi futuro lo voy a dejar para el Señor? Y muchos en el mundo cristiano dicen, mañana, mañana, mañana. Todo este despliegue de atenciones les dejaba en una situación completamente enfrentada a los miembros del Sanedrín, enemigos de Cristo. Era un acto de enorme valentía identificarse y definirse de esta manera. Así vemos cómo el Señor, aunque era pobre, él decía, no tengo dónde recostar mi cabeza, aunque era pobre, no era miserable, como muchos quieren que sean los cristianos, que sugieren que tenemos que vestir mal, si es posible andrajosos. Bueno, en esta época no, porque ahora los que tienen rico van vistiendo andrajosos, llevan los pantalones cortados, van así, en fin, vistiendo de una manera un poco anormal, esa es la moda. Pero si los cristianos pueden ir andrajosos, casi pidiendo limosna, por supuesto que no vivan en una casa, si es posible una choza, para demostrar así su espíritu de humildad. Pero esto no es lo que encontramos en la Escritura. Esto es gracias a la propaganda increíble de la Iglesia Católica, que ha concienciado que así es como debe uno vivir para ser más santo y llegar al reino de los cielos. Pero nosotros no necesitamos eso para llegar al reino de los cielos. Necesitamos la sangre de Cristo, pero no eso. Así que vemos que él resulta que era pobre, pero no miserable. El Señor, fijaos, tuvo oro, incienso y mirra en su nacimiento. Su túnica era de una sola pieza. Esto no lo tenía cualquiera. Era de pertenecer a la clase social altísima. Túnica de una pieza. Fue asistido por varias mujeres con recursos. Luego los hombres somos muy galletes, hoy yo lo que voy a hacer por Cristo, yo... El Señor fue atendido por mujeres para ensalzar la nobleza de las mujeres, que fueron quienes pagaron su ministerio. Fue envuelto en una sábana nueva, con mirras y aloes, y acabó siendo depositado en una cámara funeraria excavada en la roca. Era pobre, pero fijaos, la grandeza de su ministerio y cómo se reconoció la grandeza de su persona. Pero para todo esto se necesita un alto poder adquisitivo, de manera que los seguidores de Cristo le honraron con sus bienes, no escatimaron nada de lo que él pudo necesitar, ni siquiera en su muerte, allí estuvieron. No los discípulos, los que no eran discípulos. Esto nos muestra la responsabilidad personal de atender a las demandas de la Escritura en cuanto a la obra del ministerio que cada uno tiene en su iglesia local y que debe ser un esfuerzo para todos y cada uno. Es un sacrificio. Es lo que comentábamos la semana pasada cuando hablábamos del diezmo. Es un sacrificio. Si no te cuesta y das tus 5 euros que te sobran y dices, bueno, en vez de tomarme 2 cafés me tomo 1. Y el resto se lo doy al Señor. Qué agradecido tiene que estar conmigo. Si no te cuesta nada, estás pecando gravemente. Porque todo esto es un sacrificio. El versículo 42 nos dice que allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, aquí aparece, no es la Pascua del Señor, la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que el día de la muerte del Señor no fue casual, no fue una causa, no fue casualidad, quiero decir. Estaba previsto por la providencia divina. Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, por tanto tenía que llevarse a cabo su sacrificio justamente en un día concreto, la Pascua, la liberación. A partir de ese día empezamos a contar el tiempo. A partir de tu salvación deberías empezar a contar el tiempo, porque es cuando has venido a la vida. Leíamos en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 5, que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Ya hemos oído antes que en la historia de los reyes se les olvidó la Pascua. Hasta que llegó Josías y la restauró, habían estado siglos sin la Pascua. Pero esto es una ordenanza. ¿A quién le importa la palabra de Dios? Porque a ellos no les importó también. Pasaron muchas generaciones sin celebrar la Pascua.
Se impone la Pascua, pasa el tiempo y la Pascua ya no tenía nada que ver con su original. Pero esto tenía un significado. La Pascua tenía un significado. La sangre que derramaba el cordero y que se tenía que poner sobre los dinteles de las casas y en los postes tenía un significado, y es que la muerte no pasaría para ejecutar allí su venganza. Yo pasaré, dice el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este era el sacrificio que había que hacer. Un animal perfecto, macho, de 1 año, es decir, debía de estar en su juventud, debía derramar su sangre, porque esa sangre sería la que haría la diferencia cuando Jehová pasara ejecutando sus juicios. Eso es exactamente lo que implica el sacrificio de Cristo. Porque Él derramó su sangre por su pueblo, nosotros quedamos exentos de recibir la ira de Dios, porque Cristo recibió de Dios la ira que nos pertenecía a nosotros. Había poco tiempo para que acabase el viernes, día en el que le crucificaron. Y según la ley no se podía hacer nada en el día de reposo, que comenzaba a las 6 de la tarde de ese mismo viernes. El cuerpo del Señor estaba inerte, colgado en la cruz, ya muerto, por lo que se hacía necesaria una rápida actuación para no violar el día de reposo. Ya sabemos que a la cristiandad esto le da igual, el violar el día de reposo. Los judíos lo tenían bastante claro. Así que José y Nicodemo, entre las 3 de la tarde de ese viernes, hora en la que murió el Señor, y las 6 de la tarde, momento en el que comenzaba oficialmente el día de reposo, que coincidía con la Pascua, tuvieron que actuar rápidamente para hacer todo lo que tenían que hacer con el cuerpo del Señor y depositarlo en la tumba. Así que en esas 3 horas tuvieron que desplegar todas sus fuerzas e ingenio para cumplir en conciencia con lo que era necesario atender para darle lo que necesitaba el cuerpo de nuestro Señor, y por otra para no transgredir al mandamiento del día de reposo. No había tiempo, así que la providencia divina actuó una vez más para cumplir sus propósitos, porque muy cerca del lugar donde habían ejecutado al Señor estaba el sepulcro de José, nuevo, tallado en la roca. Y entonces llegamos a la siguiente escena, el primer día de la semana. Ya a las 6 de la tarde han dejado todo listo. A las 6 de la tarde del viernes el cuerpo del Señor ya está en el sepulcro, ya está envuelto con mirras y aloes y los lienzos, y está puesto en esa cámara funeraria. 6 de la tarde del viernes. Llegamos al domingo, el día de reposo ni se toca, no hay ninguna mención de él. Llegamos al domingo, primer día de la semana, nuestro día de reposo. El primer día de la semana, dice Lucas 24, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Así que vinieron allí algunas mujeres. Ellas sabían dónde había sido sepultado el Señor. Sabían la maniobra político-religiosa que había sido hecha al poner una pesadísima piedra en la entrada del sepulcro, custodiada por soldados, para impedir que nadie afirmara que Cristo había resucitado, porque entonces era el cumplimiento de todo lo que Cristo durante toda su vida había estado diciendo. Eso había que eliminarlo por completo. Ninguna duda debía caber de que Cristo estaba muerto y que no iba a resucitar. Pero a pesar de que las mujeres sabían que todo esto estaba así, que había una gran piedra que obstruía la entrada al sepulcro y que había legionarios romanos para proteger la entrada, no usaron ninguna excusa ni nada impidió que fuesen al lugar donde Cristo había sido enterrado. Al dirigirse al sepulcro, las preguntas eran obvias. ¿Quién va a quitar la piedra del sepulcro? ¿Quién la va a quitar? Pero en realidad, y esto nos lleva a nuestro tercer punto, había 3 dificultades. La piedra, que era gigantesca. La segunda estaba precintada con el sello legal. Esto tenía autoridad legal para que nadie la tocase. Y la tercera, que el sepulcro estaba custodiado por los soldados del imperio, por legionarios.
Estas tres dificultades son las mismas que tiene todo ser humano. Las mismas. La primera, la muerte es una piedra gigantesca que no puede ser quitada por ninguna fuerza producida por el hombre. Nadie puede quitar esa piedra. La muerte es enviada por Dios como un castigo por haber desobedecido su palabra, cuando Dios le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol, morirás. Y literalmente fue así. Adán no empezó como nosotros, ya lo he dicho muchas veces, como nosotros empezamos a nuestros hijos diciéndoles: Pepito, si chillas en la comida, te voy a castigar y vas a salir fuera. El niño chilla 528 veces y el niño sigue en la comida. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. El día que comieres, morirás. Y es exactamente lo que ocurrió. A la primera. Y aunque la humanidad niega este suceso histórico, aunque lo niega por todos los medios y con toda la propaganda a su alcance, la evidencia de que esto fue cierto la vemos a lo largo de toda la historia, porque todo ser humano que viene a este mundo se muere. El día que comieres de esto, morirás. Y todo ser humano desde ese momento hasta hoy, todo ser humano se muere. Nadie se escapa. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos venimos ya siendo pecadores. No tenemos que pecar para ser pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Es un asunto de nuestra naturaleza, de nuestros genes. La historia que nos cuentan en muchas iglesias evangelicoides, y a mí me lo contaban de pequeño, y de hecho teníamos un corito que lo repetíamos en las escuelas dominicales, hasta los 5 o 6 años te vas al cielo. Y yo entonces me preguntaba, sobre todo cuando cumplí 9, ¿y ahora qué pasará de mí? ¿Ahora qué pasará de mí? Me podía haber muerto con 6, iba al cielo, pero ahora no lo sé. Pero este es el cuento engañador que cuentan. Todo ser humano que viene a este mundo viene con la lacra del pecado, ha nacido en pecado. No hace falta que peque, ya es pecador. No habían nacido, dice Pablo, de Jacob y Esaú, ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliese. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, y no habían nacido. Haciendo gala de su libre albedrío, el que hoy nos cuentan todos que el ser humano tiene libre albedrío, haciendo gala de su libre albedrío, que Adán lo tenía, Adán eligió en su libertad tomar de la fruta prohibida. Lo eligió en su libertad. Y su elección trajo sobre toda la humanidad la condenación. Su elección. Desde ese momento nosotros ya no tenemos libre albedrío, porque ya lo usó Adán. Desde ese momento el hombre ha pasado a ser cautivo de Satanás, porque es a quien Adán obedeció. Y ahora todo ser humano que viene a este mundo es cautivo de Satanás. No es hijo de Dios como la propaganda de la Iglesia de Roma enseña y como la mayoría de las iglesias evangélicas creen, que todos somos hijos de Dios. No, no, no. Todos cuando venimos a este mundo somos hijos de Satanás. Esto es lo que enseña la Escritura. De manera que el hombre se encuentra delante de una piedra que le es imposible quitar por sus propios medios. Imposible. Tiene en su contra que ya viene a este mundo con una naturaleza corrompida. Tiene en su contra que a causa de esto transgrede continuamente la ley de Dios, tanto en su pensamiento como en sus hechos, continuamente. Tiene en su contra los poderes del infierno que le han tomado cautivo. La gente piensa que Satanás aquí es una idea ficticia. No, 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 no. Están sometidos a Satanás, todos los que vienen a este mundo. Y tienen la constatación de que todo esto es cierto, en que la paga de su pecado es la muerte que le espera impaciente. Esta es la constatación de que todo esto es cierto, que te vas a morir. ¿Y qué hombre puede vencer a todos estos enemigos? Los judíos, que estaban esperando a un general que viniera en su caballo blanco con un ejército espantoso para someter al imperio romano, era su única obsesión. Y no se daban cuenta de quiénes eran sus enemigos, se estaban equivocando de enemigos, porque son estos que acabo de describir. En las Escrituras vemos que para que el hombre pueda salvarse hay algunos requisitos. El primero,
Para el hombre le es imposible acercarse a Dios. Al hombre le es imposible acercarse a Dios. Y esto es por una única razón. Porque el hombre está en su sepulcro. Está en su sepulcro. El hombre está muerto. Además tiene una pesada piedra en la puerta. Y esta piedra tiene el sello de la ley. Y la ley dice, el hombre que pecare, morirá. Pues ahí estás en el sepulcro. Por eso, y una vez más, Dios tomó la iniciativa para salvar a su pueblo. Y lo hizo levantando a Cristo de los muertos como testimonio de todo lo que por medio de él van a obtener aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó desde antes de la fundación del mundo. Por Cristo, porque Cristo no solamente murió para el perdón de nuestros pecados, sino que resucitó para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado, aquí estábamos perdiendo el tiempo. Por eso, estando nosotros en esta situación, imposible de acercarnos a Dios, imposible, nos dice Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, para nosotros imposible, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, fijaos lo que está diciendo, aun estando nosotros muertos, estando en esa situación, nosotros que estábamos muertos dijimos, yo me quiero convertir. Eso es bastante absurdo. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios a quien quiere le da su gracia para la salvación, por medio de la fe. Y juntamente con Él, dice Pablo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es todo lo que hizo Cristo resucitando. Nos atrajo así y nos dio en herencia su herencia. El poder de Dios se manifestó en aquel primer día de la semana, levantando a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, con el mismo poder con el que salva cada día a pecadores. El mismo Espíritu que actuó sobre Cristo levantándole de los muertos, es el que sigue levantando de los muertos a los pecadores. En segundo lugar, esta piedra estaba precintada con el sello legal del imperio. Esto era un añadido legal al hecho de que la piedra era muy pesada y que no se podía mover, y además ten cuidado cómo la muevas. No solamente se necesitaba una fuerza extraordinaria, sino que también debías tener cuidado con la legalidad y no infringir la legalidad. Y así está cada hombre en este mundo. Tiene un sello sobre sí que establece la ley. Ha transgredido la ley y por tanto es declarado culpable, culpable, culpable. Es imposible para un ser humano argumentar absolutamente nada sobre su situación para defenderse. Llega el pastor y le dice a alguno de sus miembros, ven aquí, que tengo dudas sobre estas cosas. Y lo primero que el miembro hace es, no, pero es que yo hoy tengo que exhortar a 2 hermanos. Y cuando vaya a exhortarles me van a decir, es que... Bueno, los exhortaré mañana, que hoy es domingo. Pero los voy a exhortar. Pero cuando uno empieza con, es que... Pero delante de Dios no hay es que. No hay es que. Es que todo está abierto y desnudo. No hay ninguna justificación que podamos aportar. Nuestras propias justicias, dice el Señor, que son como trapos de inmundicia. Es basura. No podemos aportar absolutamente nada. Nada. Nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras intenciones están abiertas delante de Dios y no nos podemos justificar en absoluto porque nos pilla por todos sitios. Somos transparentes para Él. Nos dice Pablo que todo ser humano está, en Efesios 2:2 también, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está el ser humano, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y que nosotros mismos, antes de ser convertidos y que el Señor nos llamase a la salvación, estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, nuestros genes ya vienen así, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había ninguna diferencia. ¿Qué hizo la diferencia cuando pasó el ángel vengador en Egipto? Ejecutando los juicios del Señor y matando a los primogénitos. ¿Qué es lo que hizo la diferencia?
Porque aquí dice que nosotros estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si éramos lo mismo que los demás, ¿qué hizo la diferencia? Porque no hay ninguna diferencia entre lo que nosotros somos y lo que es mi vecino, que es impío. No hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia para que yo sea salvo y mi vecino no? Pues ahí está la sangre. Ahí está la sangre. En sus juicios Dios mira la sangre de su Hijo y por eso no cae la ira sobre nosotros. Así que esto deja a todo ser humano completamente expuesto a la ejecución máxima que recae sobre él, que es la pena de muerte, y además es todo legal. No hay ninguna injusticia, porque el derecho es aplicado en su grado más alto, no hay ninguna injusticia. Es lícito y justo que el Señor nos ejecute y nos envíe a la condenación eterna. Es justo. En tercer lugar, otra objeción importante. El sepulcro estaba custodiado por los soldados del imperio. No sé si habéis visto algún TikTok o vídeo de los ejércitos occidentales. Los rusos deben estar atemorizados cuando vean a los guays del ejército haciendo sus maniobras. Pues los soldados que salvaguardaban y custodiaban la entrada, de lo que habéis podido ver en algunas películas, eran bastante más feroces, porque eran soldados de verdad, soldados del imperio. Habían luchado durante años a favor del imperio, estaban curtidos en 1000 batallas, hombres que no tenían miedo a nada ni a nadie, que servían con fidelidad al César y que cumplían sus órdenes sin pestañear. Estos eran quienes estaban aquí custodiando la entrada al sepulcro. ¿Quién iba a ser capaz de enfrentarse a estos soldados, romper el sello y desplazar la piedra? ¿Quién? Pues así está el ser humano, así está el ser humano. Y solo tiene una opción para salir de esta situación. Nos dice la Escritura que solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también nos dice la Escritura en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es el que tiene el imperio de la muerte. Este es el que tiene una tercera parte de las legiones celestiales que les sirven día y noche. Estos son los soldados que están a la puerta para impedir que el Evangelio te llegue. Es a ellos a quienes la humanidad está sometido. Somete a los imperios, somete a las naciones. Hoy domina sobre todas las naciones. En su misericordia, Dios, de entre todas esas naciones, llama a su pueblo. Pero el dominio mundial es satánico. Así que para destruir este imperio mundial hace falta otra fuerza muy superior que someta a Satanás. En las iglesias y en el mundo se suele poner más o menos a la par las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Bueno, están luchando, al final ganamos, pero están ahí luchando. Pero aquí estamos hablando del Dios creador respecto a una criatura que es Satanás. Entonces no olvidemos esto, que el Dios es el soberano Señor de los cielos y de la tierra, quien de su voluntad trajo a la existencia todo cuanto existe, seres visibles e invisibles, y todo el universo. Y una de las criaturas que Él creó fue Satanás. Así que no hay una lucha entre iguales. Dios en su providencia y en su soberanía permite que pasen muchas cosas para la grandeza de su nombre, que se verá más adelante en la historia, pero permite que pasen muchas cosas, también para que nosotros nos esforcemos en cumplir con nuestro papel en este mundo. Dios permite muchas cosas. Pero para destruir este imperio mundial hace falta otra fuerza muy superior que someta a Satanás. Esto es lo que hizo la segunda persona de la Trinidad al morir en la cruz. Esto es lo que hizo. Destruyó precisamente a través de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo destruyó. Con su muerte, Cristo mató la muerte. Y es interesante, si no habéis tenido la ocasión todavía de leer un libro de John Owen, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Espectacular. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. John Owen. Leedlo. Con su muerte, Cristo mató la muerte. Pero hizo más. Porque Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Dice Hechos 5:31. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero estas buenas nuevas fueron anunciadas también a través de los profetas. A lo largo de toda la historia, las buenas nuevas de salvación para ellos que vendrían en Cristo y para nosotros que vemos la historia de la salvación, son las mismas, son las buenas nuevas de salvación, del rescate, de que vamos a ser arrancados de las fauces de Satanás y vamos a ser participantes de la herencia celestial. Todo esto implica que nuestra piedra que nos impedía salir de la tumba fue quitada. Esto supone que el sello del imperio de Satanás haya sido roto y que la cautividad en la que estábamos sometidos fuera anulada para librarnos. La resurrección de Cristo impuso el rescate de su pueblo, porque Él, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Las buenas nuevas. Hay salvación, hay respuesta al mal, hay un poder todopoderoso que lleva a cabo sus propósitos eternos en llamar a la salvación a su pueblo. Y no depende de nosotros, no depende de Satanás, depende de Cristo, que de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, que llamó a su pueblo antes de la fundación del mundo, Cristo vino para morir por todos aquellos que el Padre le dio. Y de los que le dio, dice la Escritura, que no dejó ni uno, a todos salvó. Ni uno se le perdió. Por otra parte, no se nos pasa por alto que fue un ángel quien quitó la enorme y pesada piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Pero no quitó la piedra para que saliera el Señor. No. Quitó la piedra para los que iban pudieran ver que allí ya no estaba. Por eso quitó la piedra. Para testimonio. Allí ya no está. Ha resucitado. De manera que fue por orden divina que la piedra que tapaba la entrada fue quitada. Y es así también por orden divina que la piedra que tapa la entrada del Evangelio en nuestro corazón es quitada por orden divina. Y entonces escuchamos la voz de Dios, que le da a los muertos vida. Y cuando Dios le da a un muerto vida, oye, escucha, le predican la palabra y la entiende. Es Dios quien produce en nosotros esa nueva vida por medio de su Espíritu y entonces nos trae a la comunión con Él. También esta piedra quitada nos muestra cómo fue imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor. Nos dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. Este es el Dios creador. La muerte no pudo hacer nada con él. Y por su resurrección sometió el imperio de la muerte bajo sus pies. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Un día como hoy, primer día de la semana, en una fecha como hoy, hace en torno a 2000 años, se llevó a cabo este hecho histórico, tanto a nivel de historia humana como en la historia de la redención. Satanás pensó que Cristo había sido vencido porque lo vio por fin colgado en la cruz. Pensó que su muerte era la evidencia clamorosa de su derrota, pero su alegría no le duró mucho. No le duró mucho, porque Cristo salió del sepulcro libre de los poderes de la muerte, tras haberla vencido. En la mañana de aquel primer día de la semana, Cristo aplastó mortalmente la cabeza de la serpiente que había herido al hombre en el calcañar, según nos narra Génesis. En este primer día de la semana, Cristo mató a la serpiente. Por eso hoy, primer día de la semana, estamos celebrando la victoria de Cristo sobre sus enemigos. El primer día de la semana, día de la resurrección de Cristo, es lo que pusieron los apóstoles como día de reposo para el pueblo cristiano. El día de la resurrección. Qué gran alegría reunirnos hoy, el día de la resurrección, y celebrar que Cristo ha resucitado. Por eso estamos aquí, celebrando sus victorias, celebrando lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, celebrando cómo nos dio en herencia el reino de los cielos, celebrando que nos hizo hijos de Dios. Nosotros, hijos de Dios.
Esta gran piedra se convirtió en la frontera entre los vivos y los muertos, entre los amigos y los enemigos de Cristo. Para sus enemigos, la resurrección de Cristo es una piedra de tropiezo. No querían ni que nadie dijese que había resucitado. Pero para su pueblo, Cristo es la piedra angular y preciosa de la doctrina cristiana. La resurrección es una doctrina fundamental. Es una columna vertebral, la resurrección de Cristo. Es cierto que hay muchos que quieren seguir viviendo en las tinieblas. No tenemos más que salir a la calle, ver los medios de comunicación. Muchos quieren seguir viviendo en las tinieblas. Quieren seguir dentro de su sepulcro. Quieren que esa gran losa que está en su puerta no se mueva, que todo siga igual. Y por eso dicen y repiten, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues sí, ya verás tú cuando mueras. Ya verás cuando mueras. Estos son los que están en sus pecados. Y son sobre quienes el juicio de Dios se cierne. Pero hay otros muchos que han visto la puerta de su sepulcro quitada por Dios, que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero y que esperan, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Esto es lo que esperamos en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Dice Matthew Henry, el sepulcro no pudo retener a Cristo mucho tiempo, como tampoco lo hará con nosotros. No nos retendrá mucho tiempo. Porque aunque nos muramos, que nos moriremos si no viene el Señor, resucitaremos, como Cristo resucitó, para entrar a nuestra morada celestial con cuerpo y alma, no con almas, con cuerpo y alma. Esa es la resurrección, que nuestro cuerpo vuelva a resucitar y a tener las facultades físicas que tenía el cuerpo de nuestro Señor resucitado. Hoy, primer día de la semana, es el día en el que conmemoramos su victoria. Es el día en el que la Iglesia reunida hace memoria de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hoy es el día. No solamente que vino a este mundo, no solamente que el Dios eterno, ante quien los ángeles cubren sus ojos por la gloria que irradia su persona, ese Dios se encarnó y vino a vivir entre nosotros. No solamente que podemos celebrar su victoria sobre nuestros enemigos más mortales. No solamente podemos hacer memoria de todo lo que en Cristo nos ha sido dado, sino que nos unimos juntos como pueblo de Dios en este día para recordar lo que Él hizo y todas sus promesas que ha hecho para nosotros, para consolar nuestro corazón, para alentar nuestro corazón, para darnos guía en el camino, para seguir las enseñanzas como las que estábamos escuchando esta semana sobre la adoración, sabiendo el Dios eterno al que venimos a adorar, ante quien nos debemos postrar, todo lo que Él ha hecho en Cristo, dándonos el ser llamados hijos de Dios, pero dándonos su palabra, donde viene todo explícitamente escrito, para que tengamos una guía y sepamos cómo honrarle y obedecerle hasta nuestra entrada en el reino de los cielos. Dios ha llamado a su pueblo desde los 4 confines de la tierra. ¿Cuál es el imperio de Satanás? ¿Toda la tierra? Pues Dios llama a su pueblo de entre los 4 confines de la tierra. Qué alegría poder ver hermanos de República Dominicana, de Cuba, de Ecuador, de Venezuela, de, ya no me acuerdo cuántos más, estamos de Holanda, incluso de España, hermanos, esto es una maravilla, incluso de España, que podemos unirnos con una sola voz, con un solo corazón, con un mismo Dios y Padre, con una misma fe, para ensalzar a nuestro Dios, para engrandecer su nombre y para esperar el cumplimiento de todas sus promesas cuando venga a llamarnos y a llamar a su iglesia, y que realmente seamos reyes y sacerdotes, no solamente aquí, pero allí. Que podamos obtener el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo y podamos recibir en herencia todo lo que Él tiene, que ganó para nosotros, los hijos de Dios. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos estos detalles que alimentan nuestro espíritu, que nos hacen ver cómo vivieron nuestros antepasados en la fe, contra qué se tuvieron que enfrentar, cómo para servir a Cristo se expusieron al vituperio, se expusieron al desprecio, pero aún en su muerte le honraron, y así cumplieron también con las profecías que hablaban sobre la muerte de nuestro Señor.
Ayúdanos a nosotros también a ser generosos con la obra de Cristo, a ser consecuentes con la palabra predicada, a tener en cuenta todo lo que durante toda esta semana hemos escuchado, para que al venir el domingo a tu casa juntamente con nuestros hermanos, recibas el fruto de alabanza de labios que proclaman tu nombre. Guíanos y ayúdanos en todo esto. Bendice ahora a todos nuestros hermanos en los desplazamientos hacia sus lugares de origen y síguenos guardando como lo has hecho hasta ahora, dándonos de tu palabra y de tu espíritu por medio de tus ministros. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.